sección 10 que corresponde a la aplicación de la ley penal a menores, aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia específicamente. Si recordábamos en la clase anterior un adagio latino que caracteriza al derecho penal y que está contenido en el Código Penal específicamente, que lo denomina principio de legalidad. Recordarán ustedes la frase en latín, me encanta, ya les había dicho, nullum crimen, nullum pena sine lege. No hay crimen ni pena sin ley previa. Entonces, la aplicación del derecho penal únicamente es posible hacia aquellas conductas, ya sean de acción u omisión, descritas en la norma penal. Me dicen ustedes, de repente si voy un poco rápido, me dicen en el chat que me hacen las preguntas o las aclaraciones que precisen, porque si usamos el micrófono van a hablar junto a la vez, más de uno probablemente, y se genera ahí confusión. Ahora bien, como señalaba, si la conducta, ya sea de acción u omisión, no está descrita en la norma penal, esta conducta, ya sea por acción u omisión, no es punible. Que quede bien claro, que quede bien claro. A ver, había dado en una de las clases, o en distintas ocasiones en realidad, un ejemplo que me cupo vivir, el caso específico que se dio en una ciudad lejana de la capital. Voy a omitir el nombre para no herir susceptibilidades. Una ciudad que queda a más de 500 kilómetros de aquí de Asunción. La Corte Suprema de Justicia me comisionó durante una feria judicial a desempeñarme como juez penal de garantías, y un sector bastante organizado de la comunidad llegó hasta el juzgado buscando que el juzgado penal de garantías interviniera en la conducta de dos personas de esta localidad, varón y mujer respectivamente. Esta conducta hacía a la vida privada de los mismos, específicamente incurrieron en lo que se denomina adulterio. La señora era casada, el señor también casado, iniciaron una relación amorosa, mantenían esta relación prácticamente de manera pública, y ello ofendió a un sector de la sociedad. ¿Qué pasa? Esta conducta no está sancionada por el Código Penal. En consecuencia, no constituye hecho punible. Más de uno de ustedes que estuvo en las distintas clases, oportunidad en la que había mencionado este caso, recordará de que es moralmente reprochable desde el punto de vista de las costumbres. Ahora, entre paréntesis, yo me permito en alguna medida preguntarme quién está en condiciones morales de señalar que la conducta de la otra persona sea inmoral. Particularmente no me tomaría esa libertad. Ahora, en lo que a nosotros interesa, esta conducta, si bien es cierto, constituía moralmente reprochable, pero penalmente no estaba descrita en la norma, en consecuencia, no es hecho punible. Felizmente, entre paréntesis, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que vengo escuchando de un tiempo a se ha vuelto una norma prácticamente. En fin. Bruno, ¿nos puedes ayudar con el artículo 4, por favor, del Código Penal? Claro que sí.
¿Se ve, doctora? Sí, a ver, sí, súper bien, súper bien. Entonces, fíjense ustedes en el programa de estudio, voy a tratar de ceñirme estrictamente al programa de estudio por la modalidad del desarrollo de clase, de manera que sea lo más provechoso posible para todos. El libro primero del Código Penal, específicamente el artículo 4, establece que las disposiciones del libro primero de este código se aplicarán a todos los hechos punibles previstos por las leyes especiales. ¿Qué significa esto? Que el Código de la Niñez y la Adolescencia, al constituirse en una ley especial, se rige por este libro primero del Código Penal. Es decir, si hacemos un poquito de memoria, si ustedes me ayudan, en el Código Penal habíamos abordado en la clase anterior que las personas que hayan cumplido 14 años de edad son, ¿qué cosa? Reprochables penalmente. ¿Ya? Muy bien. Tenemos, a ver, les decía que la persona que haya cumplido 14 años de edad es la que es para quien rige el Código Penal Adolescente. Tenemos varias leyes especiales, como este artículo 4 del Código Penal establece que se aplicarán los hechos punibles previstos en las leyes penales, perdón, en las leyes especiales, automáticamente nos lleva a la ley que establece las franjas etarias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que la ley 1702/2001, vayan tomando nota por favor, y la ley 2169, que establece la mayoría de edad. Estos instrumentos normativos establecen que es niño toda persona humana desde la concepción hasta los 13 años de edad. Es adolescente toda persona humana desde los 14 años hasta los 16 años de edad. Y es mayor de edad toda persona a partir de los 18 años de edad. ¿Qué pasa? Julián Rodríguez, de 16 años de edad, en fecha 14 de abril del año 2018, ingresa a una estación de servicio con el emblema XX, y al ingresar saca un arma de la cintura y, apuntando al empleado que se encuentra en la caja, le dice: esto es un asalto. Julián Rodríguez tiene 16 años de edad. El hecho ocurrió en el año 2018. Vayan tomando nota de estos elementos, porque después vamos a ver si es o no es reprochable. Ahora bien, el artículo 12, si nos ayudas de vuelta, Bruno, por favor, refiere sobre la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué artículo, doctora? Perdón. Sí, artículo 12, por favor.
del Código de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 12 dice aplicaciones a menores. A ver si logra subir un poco más, Bruno, por favor. O Nicolás, si tenés a mano y podés hacer lectura. Sí, doctora, ¿qué artículo sería? Artículo 12 del Código Penal. Artículo 12. Sí. Yo puedo leer. Adelante, quien tenga a mano. Sí. Aplicación a menores. Este código se aplicará a los hechos realizados por menores, salvo que la legislación sobre menores infractores disponga algo distinto. Perfecto, muchas gracias. El artículo 21, por favor. 21. Este 21. ya sí. Sí, Responsabilidad penal de las personas menores de edad. sí. Está exenta de la responsabilidad penal la persona que no haya cumplido 14 años de edad. Muy Pero bien. fue modificado ¿verdad? Responsabilidad penal, no. El artículo 21 del Código Penal. Así Ajá. quedó, con la Ah, bueno. modificación. Ok, entiendo. Ya es la versión modificada. Sí, está Muy bien. modificado. Ya. Entonces, Julián Rodríguez, ¿es o no es responsable penalmente respecto a la conducta desplegada en la estación de servicio? Sí es. Es. Muy bien. Más adelante voy a leerles un informe socioambiental y ustedes me van a ayudar a determinar el grado de reprochabilidad de Julián Rodríguez. Bueno, tenemos entonces que el artículo 21 del Código Penal establece que la persona que haya cumplido 14 años de edad es responsable penalmente. Ahora bien, el Código Penal nos había señalado de que las leyes especiales en cuanto a remita al Código Penal será aplicable el libro primero. ¿Qué significa esto? Que cuando el Código de la Adolescencia, el Código Penal de la Adolescencia, lamentablemente los legisladores promulgaron dos códigos en uno solo, por decirlo de una manera práctica. El Código de la Niñez y el Código Penal Adolescente se encuentra en el mismo instrumento legal, es decir, la misma ley 1680 del año 2001 contiene tanto el Código de la Niñez como el Código. El que rige es el libro quinto del Código de la Ley 1680/2001. En este caso viene a ser el Código Penal Adolescente. Bueno, Nico, no te aburras. Tenemos entonces distintos instrumentos normativos. Ya mencioné la ley 1702/2001 y la ley 2169 del 2003 que refiere sobre la mayoría de edad. Vayan tomando nota, por favor, de estos instrumentos legales. El Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente en el artículo 193, establece que el Código Penal y Procesal Penal tendrán carácter supletorio. ¿Qué significa esto? Lo que ya había mencionado. Las disposiciones que hagan a la conducta de los adolescentes y que no estén previstos en el Código Penal Adolescente, entonces
va a regir las normas contenidas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, respectivamente. Esto está en el artículo 193 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahora bien, en el artículo 231 dispone disposiciones del Código Penal, Procesal Penal, perdón, en cuanto a este código, es decir, el Código Penal adolescente no disponga. Tenemos así que en el artículo 427 del Procesal Penal, y esto tomen nota por favor, el artículo 427, y si alguien nos puede ayudar, del Procesal Penal, tenemos el procedimiento aplicable en el caso de los adolescentes infractores. Y no solamente adolescentes propiamente, porque hay que recordar que se adquiere la mayoría de edad a los 20 años de edad. Sin embargo, este artículo 427 habilita a la aplicación del Código Penal adolescente a las personas que hayan cumplido 14 años de edad hasta 20 años de edad inclusive. Necesito que ustedes guarden especial atención en esto porque la mayoría de edad se adquiere, ya habíamos señalado, inclusive la norma hemos citado, gracias Bruno, de que establece la ley que se adquiere la mayoría de edad a los 18 años. Sin embargo, este procedimiento para menores contenido en el Código Procesal Penal, a partir del artículo 427, establece que inclusive será aplicable el procedimiento para menores para las personas que hayan cumplido 20 años de edad. Así es que más adelante vamos a ir viendo, mejor dicho, o en algún momento, si es que ustedes eligen especializarse en esta jurisdicción de la niñez y la adolescencia, van a poder apreciar de que el procedimiento para menores, como señala la norma, es bastante particular en el sentido de respetar, en primer lugar, la condición de minoridad. No quiero perder de vista de que con la vigencia de este Código de la Niñez y la Adolescencia que tenemos actualmente, se dejó de lado lo que se denomina en doctrina A ver, voy a buscar un material que quiero recomendarles. Se encuentra en la página web del Poder Judicial. Y les decía que con la vigencia del Código Penal adolescente, y de la niñez actual, se dejó de lado el sistema que regía y por el cual prácticamente a las personas menores de edad se las trataba de manera peyorativa, de manera despectiva. Quizá ustedes, la mayoría de ustedes todavía no logren apreciar de manera personal, pero las personas de mi franja etaria sí van a poder recordar de que anteriormente, por ejemplo, se decía, no, ese es menor de edad, como queriendo dar a entender que no gozaba de la plenitud de sus derechos y obligaciones. Sin embargo, con el sistema vigente actualmente, incorporado al sistema normativo de nuestro país, surge la adopción de lo que se conoce como doctrina de la protección integral, en sustitución de la doctrina de la situación irregular que, como ya les mencionaba, trataba a las personas menores de 18 años
prácticamente como personas que no servían, como que no tenían derechos. Entonces, felizmente hoy día se venció, se superó esa manera de pensar materializada en normas legales y rige la protección integral. Esto hace que se le reconozca a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos y de obligaciones. Específicamente, a los 14 años de edad se les reconoce algunos derechos civiles y algunas obligaciones. Ello lleva a que estas personas, al ser sujetos de derechos y de obligaciones, valga la redundancia, se vuelven en personas penalmente reprochables. El otro instrumento internacional que forma parte del sistema normativo que hace a los adolescentes viene a ser el instrumento normativo que se conoce como reglas de Beijing. Estas reglas, puede parecerles aburrida esta parte de la clase, pero tengo la obligación de abordar porque está contemplado en el programa de estudios. El instrumento normativo conocido como reglas de Beijing contiene las reglas mínimas que las Naciones Unidas estableció para la justicia de menores, es decir, de las personas que hayan cumplido 14 años de edad hasta 20 años de edad, que es en nuestro caso. Muy bien, voy a tratar de mencionarles el instrumento que les había prometido. Es un informe psicosocial. Profesora, tu micrófono. Sí, adelante. Silenciaste nomás, profe, eso nomás era. Sí, silencio un ratito porque pedí que me acercaran el material que del apuro no estoy teniendo a mano. Mientras me están acercando, les quiero señalar a la vez que rige en el artículo 427 del Código Procesal Penal, encontramos el procedimiento especial para menores. Este instrumento normativo, por ejemplo, señala que las personas, los adolescentes no podrán ser interrogados por personal policial, no podrán prestar declaración, no deberán prestar declaración ante el Ministerio Público, no podrán ser privadas de su libertad salvo flagrancia. Atiendan bien. Fíjense ustedes que la Policía Nacional tiene la facultad de privar a cualquier ciudadano, sea paraguayo o extranjero, en carácter de aprehendido. Le puede tener hasta 6 horas privado de su libertad. El Ministerio Público, a su vez, en carácter de detenido, le puede tener a cualquier ciudadano paraguayo o extranjero sospechado de la comisión de un ilícito hasta 24 horas. Hasta 24 horas. Y si la privación de libertad sigue siendo necesaria, deberá solicitar el agente fiscal al juez penal de garantías. En el caso de los adolescentes, al juez penal adolescente. Esta diferenciación es sumamente importante porque cualquier privación de libertad fuera de estos marcos vuelve el procedimiento nulo y susceptible el Estado paraguayo de ser demandado inclusive. Bueno, para
como les estaba mencionando en el artículo 427 del procesal penal, si nos ayuda por favor Bruno para tener a la vista el artículo. El procedimiento es tan particular que sus reglas, como ya les había mencionado, en primer lugar se tiene que comprobar la edad de la persona. La comprobación debe realizarla el juez penal de adolescente con el certificado de nacimiento si es que no cuenta con la cédula de identidad. Hay una serie de trámites que tiene que realizarse ante el juzgado penal adolescente y estos trámites tienen que realizarlos profesionales especializados en materia penal adolescente. Hay todo un equipo auxiliar que debe asistir al juez cuando va a tomar las decisiones, principalmente en los hechos graves. ¿Y cuáles son los hechos graves? Los hechos graves no son aquellos que la prensa o las redes sociales catalogan como graves. Los hechos punibles graves son los crímenes. Ahora bien, cuando el juez penal adolescente va a privarle de su libertad a solicitud del Ministerio Público, tiene que contar con informes realizados por profesionales auxiliares de la justicia, entre ellos psicólogos, visitadores sociales. Tenemos inclusive 2 clases de medidas que pueden ser dictadas por el juez penal adolescente. Estas medidas son medidas provisorias y medidas definitivas. Entre las medidas provisorias, el juez no va a disponer la privación de libertad en carácter de prisión preventiva de un adolescente si no cuenta con un informe socioambiental. Y voy a hacerles una lectura, necesito que me ayuden prestando mucha atención porque voy a tratar de resumir y en el resumen capaz que algunos detalles pasen inadvertidos o pase de largo. Entonces, necesito por eso que me presten mucha atención. Este informe socioambiental hace referencia a un adolescente de 15 años de edad. Él está domiciliado en la zona de la avenida Gaspar Rodríguez de Francia y República de Corea, en la zona del Mercado 4, para los que no conocen por la dirección. El lugar denominado Añaretaí. El nombre del barrio, luego, entre comillas, ya prácticamente condiciona la suerte de todas las personas que viven en el lugar. Muy bien, veo que alguien conoce el barrio. Van a poder orientarse mejor todavía entonces. Fíjense ustedes lo que dice el informe socioambiental. Este adolescente, omito el nombre por obvias razones, este adolescente está imputado por homicidio. El nombre que mencioné más temprano fue un nombre ficticio, aclaro. Ahora bien, teniendo él 15 años de edad, fue imputado por la comisión de homicidio. Dice el informe socioambiental, la madre y las hermanas menores del adolescente, desde la incidencia, es decir, desde la iniciación de la investigación penal, residen en la vivienda de la abuela materna, ubicada a pocos metros del domicilio familiar. En la dirección consignada en el expediente judicial, el adolescente convivía con el grupo familiar nuclear y extenso. ¿Qué quiere decir grupo familiar nuclear? El grupo familiar nuclear significa el grupo familiar más íntimo, fundamental. Abarca a padres, hermanos,
Y el grupo familiar extenso incluye a los primos, tíos y otros parientes. La madre, señora fulana de tal, con 40 años de edad, se dedica a la misma actividad de la abuela materna, de X hora a X hora, en la calle ubicada Ana Díaz y Rigoberto Caballero. Ana Díaz es la calle paralela a Rodríguez de Francia, es decir, es la zona del Mercado 4. Las hermanas menores del adolescente, dice el informe, X tiene 5 años de edad, asiste al jardín de infantes en la escuela tal. Y la otra hermana tiene 14 años de edad. La abuela materna, que viene a ser la dueña de casa, tiene 58 años de edad. Habíamos dicho que la mamá tiene 40. La abuela materna, que viene a ser la dueña de casa, afirma que se dedica a la prenda de prendas de vestir junto a su hija, madre del adolescente, de cuya actividad laboral obtiene un ingreso diario máximo de 100.000 guaraníes. Los tíos maternos que viven en la misma casa que el adolescente, uno tiene 22 años de edad, hizo el 5º grado, trabaja como chofer. Formó a su vez pareja con una señora de 23 años, una mujer de 23 años, quien cursó hasta el 2º año de administración de empresas, pero que actualmente cuida de sus hijos mellizos que tienen 5 meses de vida. Fíjense ustedes el ambiente familiar en el que está viviendo este adolescente de 15 años de edad que fue imputado por homicidio. El otro tío materno, en este caso una tía de 19 años, culminó el 7º grado, coopera en las tareas domésticas y se ocupa del cuidado de su hijo que tiene 1 año 4 meses. Según refiere la madre del adolescente, el padre de su hijo, y acá necesito que presten particular atención. La madre del adolescente refiere que el padre de su hijo, llamado NN, de 38 años, padece de adicción al crack y hace 5 años aproximadamente se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Al igual, atiendan bien, que los hermanos mayores del adolescente, NN de 20 años de edad y NN de 19 años de edad. El primero de ellos, es decir, el de 20 años de edad, por un supuesto hecho de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes, es decir, drogas prohibidas. Y los otros dos, atiendan bien, el primero de ellos, el papá del adolescente, infractor, está en la cárcel hace 5 años, en la cárcel de Tacumbú, por tenencia de drogas prohibidas. Y los otros dos, los hermanos del adolescente, por un presunto hecho de robo y robo agravado respectivamente. Es decir, el núcleo familiar, la casa donde vive el adolescente imputado por el hecho punible de homicidio, desde el punto de vista de ustedes, el ámbito familiar en el que vive va a ayudarle a este adolescente a rehabilitarse, es mi pregunta. Yo no pretendo que me respondan porque es un poco difícil por ello de que pueden hablar todos juntos, pero sí, mi intención es que voy a ir leyéndoles en el chat, así conozco la opinión de ustedes. Sí, fundamentalmente mi intención es crear conciencia del ambiente en que muchas veces viven estos adolescentes y al cometer un hecho punible, ya sea crimen o delito, uno puede en alguna medida, no digo justificar en absoluto, pero sí resulta hasta lógico, si se quiere,
teniendo un padre privado de su libertad por tenencia de drogas y a sus dos hermanos, a uno de ellos por robo, al otro por robo agravado, es muy difícil que un adolescente logre el desarrollo de su personalidad de manera a ser una persona que no incurra en hechos punibles. En definitiva, este es el informe socioambiental del equipo auxiliar que tuvo el juez penal adolescente para decidir sobre la medida de prisión preventiva o no del adolescente. Fíjense ustedes que en el artículo, a partir del artículo 427 del procesal penal, tenemos que los órganos jurisdiccionales intervinientes, sean fiscales, defensores públicos o defensores particulares, tienen que tener una formación especializada en materia penal adolescente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en el caso de los investigadores, que son los agentes fiscales, nunca va a ser lo mismo investigar a una persona mayor de edad cuya personalidad ya está totalmente formada, a una persona que no ha cumplido su mayoría de edad y que particularmente esté teniendo un ambiente como el que acabamos de leer en el informe socioambiental. No sé si ustedes pueden apreciar, en el inciso 8 tenemos que será obligatoria la realización de una investigación, muchas gracias, una investigación sobre el adolescente dirigida por un perito quien informará en el juicio. Esto es lo que me tomaba yo la libertad de traerles a colación este informe socioambiental, porque muchas veces es muy fácil a través de los medios de comunicación, sea redes sociales o los que conocemos tradicionalmente, los diarios, los noticieros, es muy fácil en ocasiones tomarle la declaración a vecinos o mismo los comunicadores, emitir juicios de valor, emitir opiniones y en absoluto desconocimiento que todos los operadores de justicia, sean agentes fiscales, defensores públicos o particulares o jueces, tenemos que tener una capacitación especializada y no se le puede dar un trato igual que a una persona mayor de edad, por más de que haya cometido un horrendo hecho punible, catalogado como crimen. Sabemos que la vida es el derecho humano fundamental. Sin la vida no existen otros derechos. Y de ahí que el homicidio es un hecho punible con un marco penal bastante elevado. ¿Por qué? Porque justamente se busca enviar un mensaje claro a la sociedad de que si cometes ese hecho punible, el castigo, la sanción va a ser proporcionalmente grave. Ahora, fácilmente escuchamos críticas de que no está en la cárcel. ¡Qué bárbaro! Le largaron ya otra vez. Y conste que tiene 15 años de edad. Sabemos, repito, que es grave matar a otra persona. Cometer el hecho punible de homicidio es grave. Ya sea culposo, con más razón doloso. Pero nosotros y ustedes ya como hombres, porque ustedes ya son hombres y mujeres de derecho, ustedes eventualmente, si cometen un hecho punible, sepan que por el artículo 67, que contiene el catálogo para la medición de una pena, al tener una formación universitaria, específicamente ser estudiantes de derecho, ya esa condición de estudiantes de derecho
va a ser un factor considerado en contra de ustedes a los fines del quantum de la pena. Ustedes no se preocupen, no se desesperen que hay una lección específica que vamos a estar abordando y desarrollando a profundidad este tema, pero no quiero dejar de mencionar, ¿por qué? Porque con una conducta, ya sea de acción u omisión, la vida, tanto de ustedes, mía, de cualquier individuo, puede cambiar, pero tangencialmente, radicalmente. Si bien es cierto, sabemos que por la pandemia nuestro estilo de vida cambió, pero les puedo asegurar que estar aislados en nuestras casas no es lo mismo que estar privado de libertad en un centro penitenciario. Bueno, hechas estas precisiones, entonces volvemos a nuestro programa de estudios. Tenemos que las medidas provisorias están contempladas en el artículo 232 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Estas medidas provisorias pueden consistir en supervisión estricta o custodia permanente. El artículo 40, inciso 4 del Código de la Convención Interamericana de los Derechos de la Niñez contempla esta disposición y nuestro Código de la Niñez acoge en el artículo 232 específicamente, señalando que se podrá disponer la internación transitoria en un hogar del adolescente infractor. Y en el artículo 233 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el libro quinto es el que aborda las conductas relativas a los hechos cometidos por adolescentes, hechos punibles. Sí, gracias, Bruno. Tenemos así que el artículo 233 establece que podrá ser decretada una prisión preventiva de un adolescente, pero solo cuando las medidas provisorias previstas en el artículo 32, es decir, la internación transitoria en un hogar, no sea posible su fin. Es decir, no es que no sea posible la internación en un hogar, sino que el fin de la internación en un hogar, que se busca internando transitoriamente en un hogar a un adolescente, que reconstruir su personalidad. Se busca promover, gracias Bruno, su educación a través de actividades laborales, ejercicios físicos que lo lleven a garantizar un estilo de vida alejado de hechos punibles. Hay todo un programa que por ley fue aprobado para que estos hogares que acogen a adolescentes infractores cumplan. No, una cuestión de ponerse a improvisar, a encerrarles nomás en una casa, no. Hay todo un programa que en todo caso puedo proveerles los sitios al final de la clase para que ustedes puedan interiorizarse con estas reglamentaciones. Muy bien. Tenemos entonces en el artículo 232 las medidas provisorias. En el artículo 233 es una medida provisoria también la prisión preventiva. Acuérdense que la prisión puede ser preventiva o cuando se convierte en pena o sanción ya constituye, deja de ser una prisión preventiva y pasa a ser una condena. Tenemos las medidas definitivas. Estas medidas definitivas
encontramos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente en los artículos 198, 200, 202, 206, 207. A partir del 198 tenemos las medidas definitivas, ya sean de vigilancia, mejoramiento y seguridad. Estas medidas pueden consistir, si ustedes se fijan en su programa de estudios, ya prácticamente está iluminado el programa, como le solemos llamar, porque contiene los tipos de medidas. Estas pueden ser de internación en un hospital psiquiátrico, de internación en un establecimiento de desintoxicación o cancelación de licencia de conducir. En el artículo 200 encontramos las medidas socioeconómicas. Estas medidas pueden ser residir en determinados lugares, vivir en determinada familia, en un establecimiento, en un determinado lugar, aceptar un determinado lugar de formación o trabajo, realizar determinados trabajos. Gracias, Bruno. Tenemos en el 202 las medidas de protección y apoyo. Estas medidas pueden consistir en acompañamiento temporario al niño o adolescente y a su grupo familiar o la ubicación del niño o adolescente en un hogar. En el artículo 206, 207 tenemos la medida privativa de libertad. Fíjense ustedes que el marco penal, y esto es sumamente importante, porque el marco penal puede llegar a 4 años en los casos de los delitos. Y en los casos de los crímenes pueden llegar a 8 años. Fíjense ustedes que ya habíamos abordado el Código Penal ordinario, es decir, a las personas mayores de edad. ¿Cuál es la pena privativa de libertad en carácter de condena? ¿Cuál es la pena máxima que está contemplado en el Código Penal? 30 años. 30 años, excelente. Fíjense ustedes que por disposición del Código Penal adolescente tenemos que las penas privativas de libertad pueden llegar hasta 8 años. Por más de que haya cometido un crimen, un hecho punible, un hecho de homicidio doloso. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura del artículo 105, por favor, del Código Penal? ¿Qué artículo, doctora? 105, homicidio. 105, homicidio. Acá tengo, doctora, la mano. Ok. Adelante, por favor. Homicidio doloso. Sí, El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. de 5 a 20 años. Sí. Fíjense ustedes, esto es, este marco penal corresponde a las personas mayores de edad. Sin embargo, si un adolescente, y adolescente, fíjense ustedes que nos lleva de 14 hasta 20 años de edad, inclusive, dice. Así es que el marco penal puede llegar hasta 8 años nada más. Gracias, Bruno. En el artículo 207, primer párrafo infine, la duración máxima de la medida será de 8 años. Y finalmente, en el artículo 203 del Código de la Niñez y la Adolescencia tenemos las medidas correccionales. El 203 establece las amonestaciones y las obligaciones. Aquí, por ejemplo, es muy difícil para una persona no formada en la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia comprender
y aceptar por sobre todas las cosas la racionalidad de esta disposición. Fíjense lo que dice el artículo 203. El hecho punible realizado por un adolescente será castigado con una medida correccional cuando, sin ser apropiada una medida privativa de libertad, sea necesario llamar seria e intensamente la atención del adolescente acerca de la responsabilidad por su conducta. Estas medidas correccionales consisten es decir, amonestación al decir y tiene que ir con una imposición de determinadas obligaciones. Estas medidas correccionales no tendrán los efectos de una condena a una pena. Esta disposición es muy difícil de comprender para una persona familiar, por dar un ejemplo, familiar, víctima de un hecho punible. Ahora, si uno es familiar o cercano en cualquier carácter a una persona, a un adolescente que cometió un hecho punible, obviamente va a ser de fácil aprobación. Muy bien, estos son los temas fundamentales que aborda la lección 10 y que no quería dejar de abordar por su trascendencia y si bien es cierto, está contemplado de acuerdo a lo que vimos tanto en el Código Penal, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, inclusive en el Código Procesal Penal. Se encuentran todo lo que hoy abordamos a través de la lección 10 están en estos instrumentos legales. Pero muchas veces la lectura probablemente puede ser aburrida, poco comprensible. Sin embargo, siendo abordado de esta manera, quiero creer que la comprensión será mucho más accesible. Si tienen algunas preguntas, me gustaría las realicen a través del chat para ir contestando en alguna medida. No quiero abusar del tiempo de ustedes porque estuvieron esperando y en alguna medida quiero compensarles, pero tampoco me gustaría que queden con algunas dudas porque es muy actual, lamentablemente, la comisión de hechos punibles por parte de adolescentes. Miren que si no hacen preguntas, yo voy a dar por perfectamente comprendida la lección 10. Aquí hay preguntas muy interesantes. Por sobre todas las cosas, el artículo 427, si me puede ayudar, Bruno, por favor, proyectando para que todos puedan leer. La pregunta dice, ¿se puede interrogar al menor en presencia de sus padres? A ver, 427. Objeto del proceso. Comprobación de la edad, declaración del adolescente. Fíjense, acá está la respuesta. Se garantizará la entrevista. Atiendan bien. La entrevista, gracias. La entrevista del adolescente con su abogado previa a la audiencia. La declaración del adolescente se efectuará ante el juzgado y deberá recibirse en presencia del defensor público o particular si lo tuviere, pudiendo intervenir el fiscal competente. Ningún adolescente será sujeto de interrogatorio por autoridades policiales sobre su participación
en los hechos investigados. El incumplimiento de esta disposición implica la nulidad de lo actuado. Imagínense ustedes la protección que tienen los adolescentes que presuntamente hayan incurrido en un hecho punible. Los padres en lo posible tienen que estar. Los padres no es obligatorio, pero en lo posible tienen que estar. Sí es obligatorio que un abogado especializado, un abogado defensor, sea público o particular, le tiene que asistir a un adolescente infractor. Y tiene que estar inclusive un psicólogo. Acuérdense que el juzgado, la jurisdicción especializada, tanto de niñez como penal adolescente, tiene que contar con profesionales auxiliares. Estos son psicólogos, son trabajadores sociales, son personas profesionalmente preparadas para asistir a adolescentes, para trabajar con adolescentes. Sí, hay países, dice Bruno, hay que bajar el rango de responsabilidad penal. Hay países que ya, de hecho, han reducido. Tenemos Brasil, por ejemplo, generalmente son utilizados niños. Acuérdense que por ley son niños desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento hasta antes de cumplir los 14 años. Es decir, son reclutados en Brasil en las denominadas favelas. Son reclutados niños de 8, 10 años para el tráfico de drogas prohibidas. De ahí que hay países que han bajado considerablemente la edad para la reprochabilidad. Si una persona de 17 años es condenada a 5 años de pena, cuando cumpla 18, su pena sigue siendo, sí, la pena no se modifica. Quedó confirmada la sanción, entonces no se modifica. Lo que está permanentemente en verificación es el lugar donde cumple la condena. Allí es donde hoy día, sinceramente, hay profesionales que solicitan, auxiliares de la justicia, que solicitan el centro de Itagua, es el que sirve para el cumplimiento de condenas privativas de libertad. Y muchas veces los juzgados de ejecución reciben pedidos para que sean trasladados los que ya cumplieron la mayoría de edad, que sean trasladados a centros penitenciarios que reciben a personas mayores de edad, porque de acuerdo a los informes ya pueden resultar, la presencia de estas personas pueden resultar negativas a los fines de la pena. Dice, en el ámbito penal, 20 años recién es considerada una persona como mayor de edad. Sí, ocurre que esta ley especial que les había mencionado ya al comienzo de la clase dispone que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años de edad. Sin embargo, el Código Procesal Penal dispone en el capítulo que refiere al procedimiento de menores, establece, es decir, incluye a personas de hasta 20 años de edad, inclusive dice. Entonces, al momento de la aplicación de la norma, se respeta esta disposición legal. ¿Resulta contradictoria? Sí, resulta contradictoria.
pero por disposición les había mencionado, rige en nuestro país un sistema de protección especial para los adolescentes, para niños y adolescentes en realidad, que se conoce como protección integral, la doctrina de la protección integral. Entonces, al adoptar nuestro país, este sistema de protección abarca hasta los 20 años de edad. Se debería cambiar. Ocurre que nosotros incorporamos a nuestro sistema normativo, hay el artículo 137 del Código de la Constitución Nacional que habla sobre la supremacía de la Constitución Nacional. Establece una especie de pirámide de cuáles son las leyes más importantes y establece que en primer lugar está la Constitución Nacional. Le sigue los tratados o convenios internacionales ratificados por nuestro país. Y estos tratados o convenios internacionales fueron ratificados por nuestro país. Por ejemplo, la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez. El otro ejemplo que les había traído a colación, las reglas de Beijing. Son normativas internacionales, pero desde el momento en que nuestro país incorpora al sistema normativo nacional, pasa a ocupar el segundo lugar. Es decir, después de la Constitución Nacional están estas disposiciones internacionales ratificadas por nuestro país y entonces pasa a regir por medio de una ley. Y Ana dice, según el test psicológico sería, o por una redacción confusa nomás es eso. A ver, y creo que a los legisladores en el momento de la redacción de la norma, probablemente se les pasó de manera inadvertida. Lamentablemente muchas veces ocurren este tipo de errores, pero justamente en el momento de la aplicación de las normas, el juez debe construir, mediante los distintos instrumentos legales, debe construir, y en el caso específico del derecho penal, mediante el principio de legalidad, las conductas deben estar estrictamente descritas en el Código Penal para que sea sancionable, ya sean conductas por acción o por omisión. En el caso del derecho penal, no rigen las costumbres, no rigen la jurisprudencia. Son los instrumentos normativos los que deben ser utilizados. Dice Shirley, ¿qué pasa si el psicólogo encuentra trastornos o algo así en el menor? Acuérdense que habíamos desarrollado las causales de irreprochabilidad. ¿Se acuerdan? Si mal no recuerdo específicamente el artículo 23 del Código Penal. Si alguien puede ayudarnos a leer. Gracias, Yana. El artículo 23 del Código, estamos terminando, 23, chicos. Trastorno mental. trastorno mental. El Código Penal. Perdón. Trastorno mental. No es reprochable el que en el Sí. momento de la acción y omisión por causa del trastorno mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de grave perturbación de la conducta, de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuricidad del hecho o determinarse conforme a ese conocimiento. Cuando Ya. por las razones señaladas en el inciso anterior, el autor haya obrado con una considerable disminución de su capacidad de conocer la antijuricidad del hecho o determinarse conforme a su conocimiento, la pena será atenuada con arreglo del artículo 67. Ya. A ver, Nico, el otro día vos nos ayudaste a interpretar esta norma. Si podés recordarnos, por favor. Espera un segundo, espera.
básicamente que las penas como prisión preventiva y otras cuestiones, al ser uno catalogado con cierto nivel de trastorno mental, desarrollo psíquico incompleto o incluso una perturbación grave de la conciencia, se anula totalmente. Se anula totalmente la pena, pero no necesariamente las medidas preventivas. Y ahí es donde se entra a otro espectro. Ya. Gracias, Nico. Excelente. ¿Por qué? Porque entre las sanciones no solamente vamos a desarrollar también en una lección específica. No se preocupen que si ahora no podemos abarcar con profundidad. Entre las sanciones tenemos no solamente las penas privativas de libertad, existen también medidas. De allí que creo que fue Iana la que preguntó, si existe trastorno mental. Tenemos que tener en cuenta, para que la conducta sea punible, primero tiene que haber tipicidad. ¿Se acuerdan? Los elementos del delito. Tiene que haber tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad para que sea punible la conducta. Entonces, el artículo 23 nos dice que, ¿qué nos dice? Bruno, vos tenés para proyectar y cerramos con esto, por favor. Te leo, profe. Sí, gracias. No es reprochable el que en el momento de la acción y omisión, por causa de trastorno mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuricidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento. Ahí está, gracias. Fíjense ustedes, no es reprochable, dice. Es decir, va a faltar el elemento reprochabilidad. Entonces, vamos a llegar a la lección que corresponde desarrollar con profundidad para una mejor comprensión. Prefiero reservarme ahí, pero rescatar